El Palacio de los Deportes, un inmueble representativo de la arquitectura moderna en México, construido entre 1966 y 1968 por los arquitectos Antonio Peire, Enrique Castañeda y Félix Candela. Antonio Peire, nacido en Barcelona, llegó a México debido a la Guerra Civil Española como muchos otros arquitectos. Destacó como docente y artista, exponiendo sus obras en múltiples países. Enrique Castañeda realizó principalmente edificios habitacionales y residenciales, además de su trayectoria académica. Por último, el arquitecto Félix Candela nació en Madrid y estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La Guerra Civil Española lo empujó a exiliarse a México, donde continuó con su carrera en arquitectura, adoptando ciudadanía mexicana. A lo largo de su carrera desarrolló técnicas constructivas que permitieron la creación de cubiertas y estructuras que definieron el curso de la arquitectura de finales del siglo pasado. En 1950 fundó Cubiertas Sala. Sus cubiertas y diseño estructural se conocieron alrededor del mundo, con obras en México, Estados Unidos y España con diversos arquitectos, entre ellas el Pabellón de Rayos Cósmicos, el Restaurante de los Manantiales, la Capilla Abierta de Cuernavaca, la Planta de Bacardí y la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en España. Se convirtió en uno de los arquitectos más importantes del momento. En 1963 eligió a México como sede para los Juegos Olímpicos de 1968. Fue la primera vez que un país latinoamericano recibía la justa olímpica. Sin embargo, la situación social del país era delicada, con represión y violencia hacia los estudiantes, la entrada del ejército a Ciudad Universitaria y los asesinatos y agresiones por parte del gobierno el 2 de octubre. Sin embargo, se realizaron muchas hazañas arquitectónicas. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue el presidente del comité organizador para construir toda la infraestructura y equipamiento necesario, utilizando alrededor de 600 millones de pesos. Aunque algunas obras se construyeron con financiamiento privado, como la Villa Olímpica, la Secretaría de Obras Públicas se encargó de la mayoría. Entre las obras se encuentran la Alberca Olímpica, el Velódromo Agustín Melgar, la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe en Xochimilco y el Estadio Azteca, y por supuesto el Palacio de los Deportes Juan Escutia. Para el diseño del palacio se realizó un concurso que buscaba una estructura original, de bajo costo y construcción rápida. La presidencia en ese momento había cambiado los salarios mínimos, lo que impedía a Candela realizar una estructura con la misma fuerza de trabajo que utilizó en sus proyectos con concreto y su artesanal siembra de madera. Así, inspirándose en el Palacio de los Deportes en Roma para los Juegos Olímpicos de 1960, los arquitectos realizaron el proyecto con algunas premisas de diseño. Una cúpula geodésica, sección de una esfera formando una cúpula compuesta por paraboloides hiperbólicos de aluminio tubular, cubiertos por láminas de cobre, sobre arcos con armaduras de acero y sobre contrafuertes que llevan las cargas a la losa y a los pilotes de cimentación. El proyecto se ubica en la alcaldía de Iztacalco, en la ciudad deportiva Magdalena Mixúcar, un conjunto deportivo inaugurado en 1958. Es uno de los espacios deportivos más grandes de América Latina. Con 292 hectáreas inicialmente, se asentó sobre terrenos ejidales expropiados para generar un espacio para los jóvenes. Cuenta con equipamiento deportivo, cultural y recreativo. Entre sus instalaciones se encuentran la sala de armas, el Autódromo Hermanos Rodríguez y 14 recintos se componen el conjunto, con canchas y demás. El proyecto arquitectónico inicial incluye casi 20.000 asientos en su planta circular de 180 metros de diámetro, con una superficie construida de 27.500 metros cuadrados. En su primer nivel se encuentran los servicios, oficinas, sanitarios, cafetería, entre otros, así como un cuarto de máquinas.
El primer nivel cuenta con las escalinatas de acceso hacia los vestíbulos y acceso a la gradería baja y media, mientras que el segundo nivel cuenta con servicios, palcos y acceso a gradería media y alta. En cuanto a la geometría del edificio, se parte de una esfera con cortes diagonales que obtienen las secciones de los arcos para la cubierta. A su vez, la esfera permite hacer una división geométrica de la armadura, de 5 metros de altura, en 10 secciones que permiten la intersección con los arcos en sentido perpendicular. En planta, el corte diagonal del volumen esférico genera un cuadrado con arcos sobre los cuales se desplantan las armaduras. Este primer volumen permite generar traves de borde. En las intersecciones se generan nodos que transmiten las cargas hacia los contrafuertes bifurcados, que llegan a apoyos hacia la losa de desplante del primer nivel. La forma de las armaduras permite generar superficies de doble curvatura, paraboloides hiperbólicos, 4 paraboloides por claro que forman elementos piramidales en la cubierta. Se observa el volumen esférico con un primer corte horizontal. Posteriormente, los cortes diagonales que dan forma a la cúpula. Se desplantan los arcos con armaduras en ambos sentidos para generar las intersecciones que llevan las cargas hacia los apoyos. La geometría de la cúpula geodésica determina el funcionamiento de la estructura. Los arcos en sentido perpendicular permiten recibir las cargas horizontales y verticales hacia los pilotos de cimentación. Además de un claro de 160 metros, los apoyos también permiten una planta libre y una vestibulación hacia el interior. La dirección de las cargas hacia las traves de borde permiten distribuir uniformemente las fuerzas hacia los contrafuertes por medio de nodos de concreto y acero que sirven para intersectar los contrafuertes. Los 10 arcos llevan a 10 apoyos trapezoidales hacia la losa, a su vez hacia la cimentación. Los elementos arquitectónicos para la construcción se edificaron progresivamente. Primero, los pilotes para la cimentación. Las dimensiones y tipo de suelo exigían llegar a la capa firme del suelo. Tras ello se construyó el primer nivel, a medio nivel que permite albergar los servicios, y las columnas que llevan las cargas de los apoyos a la cimentación. Tras construir la losa de desplante, las graderías, como elementos prefabricados y colados en sitio, se edificaron, para después construir los muros dobles de ladrillo que, a pesar de no ser estructurales, funcionan como elementos de reposo para la construcción de los contrafuertes, para comenzar con el montaje de las armaduras de acero. Por último, la instalación de las láminas de cobre formando los paraboloides hiperbólicos. Félix Candela fue un arquitecto que cambió el rumbo de la arquitectura en México. Permitió construir arquitectura desde un punto de vista formal en relación con la geometría y la estructura, en contraposición de la arquitectura 100% funcional que no daba entrada a expresiones formales y regulares. En el Palacio de los Deportes se muestra ya una arquitectura madura, que buscó nuevas formas de construir para cumplir con los requerimientos del proyecto, resultando en el uso de cobre, un material que proporcionaba la misma ligereza y propiedades estructurales que las cubiertas ligeras o concreto.